Este es el tercer vídeo. Me voy a saltar la introducción porque es relativamente tarde. Entonces prefiero hacerlo relativamente rápido. Y esto es básicamente lo último que hemos llegado a ver en clase como tal. Y ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Lo último que hicimos en el anterior vídeo, en el segundo, fue generar el propio documento, ¿no? Ya, básicamente diciéndole, o sea, trayéndolo gracias al parse, que el parse era un método del document builder, ¿no? Entonces, ahora mismo, teniendo ya el documento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dije que vamos a necesitar dos métodos. Pues vamos a crear un método, el cual va a ser un public void, que va a ser para imprimir todo. Y lo que nos va a hacer va a ser imprimir, pues básicamente todo lo que tiene el propio XML, ¿vale? Ahí entraremos en detalle, sobre todo con cosas que vimos en el PowerPoint del primer vídeo, en los cuales eran ciertos fallos, como que esto lo detectaba como si fuesen elementos en sí mismo, que lo son, como si fuesen nodos. O sea, no elementos, pero sí como si fuesen nodos. Entonces, probablemente lidiemos con varios de esos problemas. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para imprimir todo, vamos a pedir que en este método nos pase un objeto document que vamos a llamar b, por ejemplo, da igual, esto simplemente lo vamos a utilizar durante un momento, y le vamos a pasar desde iniciar de b para hacerlo más rápido, le vamos a pasar, bueno, le vamos a decir que inicialice el método, no, que inicie, ahí, no me sale, el método imprimir todo. Directamente, como ve que pide un documento, te lo autocompleta y te mete aquí el propio documento. Si no lo autocompleta porque no lo hace, directamente le metéis aquí el documento que viene con el parse, ¿vale? Y entonces aquí en B ya vamos a tener el propio documento en sí mismo. Y aquí entramos en el tema de los nodos. Como pudimos ver en el PowerPoint la última vez, con el parser y con los propios nodos, el parser nada más traer el documento, esto es como una especie de puntero. Empieza apuntando a un sitio. Y lo que está haciendo ahora mismo es apuntar al propio documento. No apunta directamente a ninguno de los nodos. No apunta ni a A, ni a B1, ni a B2. Apunta al documento como tal. Entonces, para ir bajando a través del propio documento en forma de árbol, vamos a tener que utilizar unos cuantos métodos, ¿vale? Si nos vamos a la API de Java y nos vamos al propio document, ¿vale? Al de abajo, que es el de verdad, el de ORGW3CDOM, podremos ver que se puede ir... ¿Dónde está esto? Get first child. Un momentín. Se me tiene que estar pasando algo que no estoy viendo como tal. B. Seguramente lo pille de uno de los... Ah, de acuerdo. Lo pilla de nodo. ¿Por qué? Porque directamente hereda de la interfaz nodo. De acuerdo. Entonces, si nos vamos a nodo como tal, que es la clase que vamos a estar utilizando, nodo tiene unos métodos que sirven como tal para poder ir descendiendo, ¿vale? A través de los diferentes nodos del esquema de árbol. Entre ellos, uno de los más importantes, que va a estar aquí, es coger el primer hijo, get first child. Si nos vamos al propio método, lo que nos dice básicamente que va a pillar el primer hijo del nodo
Y si no hay ningún nodo, nos devolverá un null, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto como tal? Si nos vamos al propio NetBeans y decimos, vale, me has traído el documento, vamos a coger y vamos a generar un objeto nodo, ¿vale? Al igual que los de arriba, pues lo vamos a llamar, por ejemplo, vamos a generar un... Sí, vamos a generar, en un principio, vamos a generar un nodo. Y ese nodo vamos a llamarlo, por ejemplo, pues en vez de B, vamos a llamarlo mm, nodo principal, ¿vale? O mejor, de hecho, vamos a llamarlo para que quede más claro, node biblioteca. ¿Por qué node biblioteca? Porque lo que vamos a hacer con esto, aparte de, bueno, tenemos que importar la clase del nodo, ¿vale? Lo que vamos a hacer con esto va a ser, ahora mismo estaríamos en el esquema del propio árbol, estaríamos en el propio documento, ¿vale? Que envuelve a biblioteca. Y el primer hijo del documento es en sí mismo biblioteca. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decir, vale, del propio documento, ¿no? Que tiene métodos de los nodos, ¿vale? Me vas a pillar el primer hijo. Vamos ahí, getFirstChild, ¿vale? Y ahora mismo, si hacemos un system.out.print, lo que se conoce como un SISO, y le decimos que nos imprima el nodo biblioteca, ¿vale? Claro, no, espera. De acuerdo, ya sé dónde está el fallo. Y el fallo está en que en ningún momento hemos llegado a inicializar el, el propio, ni el vídeo 2 ni en el main, decir que nos hiciese caso, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es una new vídeo 2 y si ahora no funciona, me tiro de los pelos. Vale, y lo que vamos a hacer es un v.iniciar.db. Vamos a probar a ver si funciona. De acuerdo, ahora sí que sí. Vale, pues por dónde íbamos. Básicamente hemos conseguido introducir en este nodo, ¿no? El nodo biblioteca, hemos conseguido introducir la propia biblioteca. Este método getNoName lo que te hace es pillarte el nombre de la propia biblioteca. Si lo quitamos, lo que nos va a dar es el propio elemento, el propio nodo elemento nos lo va a dar como tal. Y nos va a poner que es un nodo biblioteca, ¿no? O sea que el nombre es biblioteca. Y de valor como tal, como no tiene nada dentro en sí mismo que lo pueda coger, nos va a pasar un null. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya hemos conseguido bajar esta biblioteca. Vale. Pero ¿qué pasa si queremos coger y decir, vale, vamos a bajar más? Queremos, por ejemplo, pillar todos los hijos, ¿no? De este, porque no queremos ir uno por uno, en plan libro por libro, para poder imprimirlo. Lo que hay que hacer en este caso es utilizar otro método, ¿vale? Que va a ser el get child's nodes, pero ¿qué nos va a hacer eso? Si nos vamos a la API de Java de nuevo y nos vamos a get child's nodes, nos pone que nos trae una node list. ¿Y qué es una node list? Una node list funciona como un array de ints, como un array de strings, como el array de un objeto, pero en este caso está destinado para los nodos. Entonces, lo que vamos a necesitar va a ser una node list, la cual vamos a crear aquí mismo, node list, y la vamos a llamar
libros, por ejemplo. Ah, se llama not list libros. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Bueno, aparte tenemos que de nuevo inicializar esto. Como, como voy a mostrar ahora mismo, descienden todos de la misma clase, que es DOM. Lo que podemos hacer es colocarle aquí un asterisco y quitarnos todas las que utilicen el DOM, de forma que va a estar más conciso todo el código y no y se va a poder ver mejor después los imports. Entonces, el nodelist libros lo que vamos a hacer es decir, vale, de acuerdo, tenemos una nodelist y node biblioteca ahora mismo es la que tenemos en justo encima, ¿no? Entonces, vamos a decirle node biblioteca punto get child nodes. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a meter en el nodelist libros, nos va a meter todos los hijos de biblioteca, todos los nodos hijos de biblioteca. Esto, si ahora mismo nos da por básicamente imprimir todos los hijos mediante un for, o sea, haciendo un for int 0, no, int i igual a 0, y le decimos que nos lo haga el número de veces que sea necesario, sería en este caso cuando i sea menor que node list libros.getLength, eso lo que te va a hacer es te va a sacar la longitud, te va a comparar i con la longitud de todos los elementos que hay en la lista, cuántos elementos hay en la lista, ¿no? Si lo comparamos así para poder sacar todos los valores que tiene dentro e imprimirlos por pantalla, lo que nos vamos a dar cuenta es de que tiene un pequeño error. Si aquí le ponemos un nodelist libros item, este método ahora lo explicaré, el cual item es un método el cual sirve para sacar los valores que están en una node list, ¿vale? Si los sacásemos absolutamente todos, esto te va a recorrer todo el array entero, va a coger y recorrerte todos los nodos que hay en biblioteca, ¿no? Los nodos hijos. No, ya no fecha, autor, título, solamente los hijos directos. Em, Va a pasar algo extraño. De hecho, vamos a colocar por qué número va a ir imprimiendo y vamos a ver lo que ocurre. Vale. Como podéis ver, lo que te imprime, bueno, vamos a decirle que aparte que del ítem pille el nombre, ¿vale? Lo que te imprime como tal es de repente un text, el libro, que el libro es el primero que pedimos, otro text, otro libro, otro text, otro libro y luego, después de todo, reseña, ¿no? Y después otro text. ¿Por qué ocurre esto? No sé si os acordáis de que en el PowerPoint que mostré la anterior vez había un pequeño problema y era que había dos tipos, o sea, se podían dividir en dos tipos de nodos, por decirlo de alguna forma, que eran los nodos elementos y los nodos texto. Y los nodos texto también cuentan los espacios en blanco. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el, el propio el propio parser, al ir a pillar los hijos de biblioteca, no te pilla solo los libros y la reseña, te pilla este espacio en blanco, este libro, este espacio en blanco, este libro, este espacio en blanco, este libro. Y cuando termina con esta reseña, también te pilla este espacio en blanco. Y eso genera un problema. Porque si ahora, por ejemplo, nosotros quisiésemos sacar de esto que acabamos de conseguir eh, también todos los hijos del libro en el que nos encontramos en ese momento para imprimirlo, nos daría un error porque los text no tienen como tal hijos. Y causaría bastantes problemas a la hora de poder entenderlo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer
para solucionar esto? Hay dos opciones. Una que sería la forma relativamente cutre, que sería, teniendo en cuenta que los impares son los buenos en este caso, sería decirle que vaya, que empiece en el 1, que vaya a empezar en el primer libro y que vaya haciendo saltos de dos en dos. Esto solucionaría el problema, pero no del todo. ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros metiésemos saltos de línea o otros tipos de, de nodos, probablemente fallaría. Entonces, la buena manera de hacer esto es con lo siguiente. Sería que para imprimirlos, antes de imprimirlos, vamos a hacer una pequeña comparación. Esa comparación va a ser el propio node list, ¿no? Que vamos a pillar. Va a ser node list, el de libros, ¿vale? El ítem que te lo va a pillar, ¿vale? El ítem que en ese momento está dentro, como tal, que es el ítem i, nos va a comparar su valor, ¿vale? O sea, el tipo que es, porque pueden ser distintos tipos, como nosotros hemos dicho, hemos explicado estos dos, el tipo elemento y el tipo texto. Me va a comparar si el propio tipo que está ahora mismo en el propio for es igual a un nodo de tipo elemento. ¿Para qué? Para que de esa forma, ¿no? GetNodeType, para que de esa forma solamente nos imprima, ¿no? Los que son de tipo elemento. ¿Y cómo se hace eso? Hay que llamar a la constante node element node. ¿Qué va a hacer esto? Que directamente, sin decirle cuántos saltos tiene que dar, solamente nos imprima por pantalla los que son nodos elemento. De hecho, un ejemplo sería si nosotros aquí colocamos, vamos a llamar nodo C, por ejemplo. Si ahora mismo yo hago esto y le doy a ejecutar, me va a poner C como uno de los nodos. Y esta es la mejor forma de hacerlo directamente para poder sacar solamente los nodos que no sean espacios, ¿vale? Explicación de los distintos métodos que no he ido muy explicando a la hora de ir desenvolviendo todo esto, porque puede ser al principio un poco complejo, sobre todo con las node y los nodes. Es importante recalcar que el nodo como tal, en el nodo vamos a guardar solamente uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, biblioteca tenemos guardado, ¿vale? O podemos guardar solo un libro, o una fecha, el autor, o lo mismo, se puede llegar a guardar un espacio en blanco, el propio texto, porque recordad que el texto también es un nodo de tipo texto, y en la nodelist podemos guardar varias. Métodos que hemos visto ahora mismo, el getFirstChild, ¿no? Que sirve para coger el nodo de, por ejemplo, biblioteca, el primer hijo sería libro, ¿no? Este sería el segundo, el tercero, pues el primero sería el libro, ¿vale? Bueno, realmente sería el espacio en blanco, ¿vale? Pero, por ejemplo, de, del document, ¿no? El primer hijo es biblioteca, y con eso podemos ir descendiendo, ¿vale? Y después el getChildNodes, que el getChildNodes te pilla todos los hijos de del nodo en el que estás. En este caso estamos en el nodo biblioteca, te pilla todos los hijos que son los espacios en blanco y los libros. Otro método importante que este sirve para ejecutar el propio for es el getLength, que sirve para las nodelist. ¿Qué es lo que hace? Coger y decir cuál es la longitud que tiene la propia nodelist, cuántos elementos tiene dentro. Lo mismo, si nos vamos a la API y nos vamos a Node, nodelist, los dos métodos que tiene como tal va a ser el ítem, que va a ser para sacar el ítem que uno quiera, el propio nodo que uno quiera en un momento, pasándole una posición, ¿vale?
Y el sacar la longitud, que lo que va a sacar es el número de elementos que tiene dentro el propio nodelist. ¿De acuerdo? Viendo ya el ítem desde aquí, podemos ver que luego también está el propio ítem. Que a través del for lo que hacemos es sacar todos los nodos que hay en el interior de nodelist. Si por ejemplo yo aquí mismo en nodelist libros le dijese imprímeme vamos a poner algo de texto para diferenciarlo. Si yo le digo aquí mismo que me imprima, por ejemplo, el que está en la tercera posición, ¿no? No, vamos a decirle la séptima, que sería reseña. Si le hacemos así, nos list libros y le decimos que nos saque lo que sería el número 7, lo que nos va a hacer es imprimir G y luego reseña como un nodo. Con esto se puede demostrar que te puede sacar el que tú quieras a través del ítem. ¿Por qué se hace con un for? Porque con el for se pueden sacar todos a la vez e imprimir todos a la vez por pantalla. Y agiliza mucho el proceso de sacar los hijos. Si por ejemplo tuviésemos aquí, en vez de como tenemos, que tenemos 4 nodos elementos que sean hijos, tenemos 20, sería muy complicado ir saltando de uno en uno hasta ver para poder sacar todo lo que tiene dentro. Entonces con el for se agiliza todo este proceso. Otro método importante que tiene los node, el getNodeName, que sirve para pillar solamente el nombre. Si esto no lo ponemos, lo que nos va a hacer es sacar directamente el nodo como tal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, porque el tercero, porque ha quedado un poco largo, además ha habido un pequeño fallo, entonces pues si eso el cuarto o ya para mañana o, o ya se verá. En un principio lo que se verá en el siguiente será ya cómo sacar, aparte de los siguientes hijos, que eso es exactamente lo mismo, repetir este mismo proceso dentro con otro for, cómo llegar a sacar los propios valores de los propios nodos, lo que sería el nodo texto, que viene al final y que es lo que nos va a servir porque es la información que en un principio veníamos buscando. Así que hasta luego.